¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Hoy conversamos sobre volcanes porque usted bien lo sabe, son más de 40 los que son vigilados 24 horas en el OVDAS, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que está ubicado en la capital regional de la Araucanía, y un monitoreo primario que ve cada sensación que logra percibir los receptores, que son vistos por personas las 24 horas del día, algo que probablemente podría pasar a hacerlo la inteligencia artificial. De eso y mucho más hablamos hoy con Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, quien vamos a hablar también un poquito de volcanes, de cómo se monitorea y también una predicción de un terremoto para el próximo año, ¿no? De todo, de todo. Muchas gracias por tenerme en el programa. Oye, ¿qué pasó con eso? Porque comenzamos abriendo con eso porque se dice titular, primera página de un medio de comunicación grande, y dice: geofísico predice terremoto para el año 2016, grado 8. Oh, está todo en mal la zona centro del país. Hay tantas cosas mal en ese titular, partiendo por los grados. Sí, no, sí. los terremotos la magnitud del terremoto no se mide en grados. Pero, a ver, nadie puede predecir terremotos y en realidad, porque lo que hay que entender es que es una predicción también. Una predicción es decir un montón de información muy difícil con mucho tiempo de anticipación. Tú dices dónde va a ocurrir un terremoto, de qué tamaño va a ser y, por supuesto, cuándo va a ocurrir un terremoto. Y eso no es tan fácil. Es como yo me paro acá y decir, bueno, el 1 de junio del año 2027 a las 7:50 de la mañana va a ocurrir un terremoto en la región de Valparaíso, magnitud 8.4. Es una cantidad de información que es imposible que yo realmente muy pueda... exacta. Claro, y que, mira, es como, en términos futboleros, es como... ¿te acuerdas cuando perdimos la final de la Copa de la Copa Confederaciones? Ajá. ¿Por qué la perdimos? Porque hubo un pase para atrás de Marcelo Díaz que perdimos la pelota. Bueno, es como que yo el año 2014 me hubiese parado a hablar contigo y te hubiese dicho, mira, en tal minuto, tal fecha, Marcelo Díaz va a dar ese pase y por culpa de ese pase vamos a perder la Copa. Entonces, ese... es un grado de complejidad que no te lo da nadie. Sí, nadie puede darlo. Entonces, lo que sí se ha hecho, y que esto ya es lo serio, es que se ha podido entender cuáles son los escenarios que pueden ocurrir. Es decir, cuán grande puede ser un terremoto, dónde podría ocurrir un terremoto, pero la temporalidad se te arranca. Ajá. Así como también, siendo que es un escenario, no es el escenario. Ahora, ¿qué pasa en México, por ejemplo? Que vemos que previo a un sismo, que quizás de una magnitud mucho más baja de lo que estamos acostumbrados a vivir en Chile, comienzan a sonar sirenas. Ah, claro, pero es que esa es la alerta temprana, son cosas distintas. Okay. Igual es bueno el tema, porque, a ver, la predicción es imposible. Predicción es lo que habíamos hablado, tomar muchísimo tiempo de anticipación y decir todo esto que no se puede. Y no se puede porque realmente los terremotos se las arreglan siempre para hacerse ellos mismos muy impredecibles. Ajá. El fenómeno en sí es tremendamente complejo. Pero luego empieza la pregunta de, señales precursoras. Si es que habrá alguna cosa que pase antes de los terremotos grandes, digámoslo, que tú puedas detectar y que tú puedas asociarlo a que algo viene. Ha habido búsquedas de eso y hay algunas cosas que prometen, porque la hemos visto, nos damos cuenta después. Por ejemplo, el terremoto del 60, gigante terremoto aquí en el sur de Chile, tuvo el día anterior un terremoto de magnitud 8.1 que ocurrió en el sur de Concepción. Entonces, eso cuenta como precursor. Pero si tú te parabas y el día del terremoto de magnitud 8.1, nadie iba a anticipar que al día siguiente se venía el 9.5. Entonces, el tema está en que esa búsqueda de precursores es igual interesante, promete harto, pero todavía falta para verla. Y la alerta temprana, es cómo tú detectas los primeros movimientos cuando el terremoto ya empieza. Okay. O sea, tú tienes que las placas se desbloquean y eso empieza a generar ondas sísmicas. Tú detectas las primeras ondas porque tienes un montón de sensores cerca de donde se generan y da ahí el aviso. Y eso hace de que cuando te llega una persona, las sirenas o el teléfono suenan antes de que llegue la onda más fuerte que viaja, por supuesto, más lento que la señal con que tú mandas esto. Eso es alerta temprana que permite que la gente se ponga a resguardo y se puede hacer en México. ¿Por qué en Chile no se hace, por ejemplo? ¿No se ha implementado? Porque Chile es muy angosto.
Okay. Entonces, al ser Chile muy angosto, para los tiempos que te da, tú puedes poblar toda la zona costera con muchas estaciones, tenemos una buena red también ahí, pero el tiempo que terminas ganando es relativamente poco. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para hacerlo ya con mucho, para dar la mayor cantidad de tiempo que tú puedas dar de aviso, tienes que poner un montón de estaciones submarinas, y eso es carísimo. Ajá. Entonces, ha habido algunos intentos que todavía no han terminado de cuajar. Ojalá en algún futuro cercano o mediano plazo, digámoslo, podamos hacer eso porque requiere una inversión en tecnología que es bien importante. Ahora, ¿es necesario hacer eso en Chile en consideración a la cultura sísmica, a la arquitectura que tenemos preparada para soportar grandes eventos como esos? ¿Es necesario? A diferencia de México que Mira, no está piensa esto. acostumbrado, ¿no? Tú estás operando a un paciente con el bisturí en la mano. Ok, ¿Qué prefieres? ¿Que te llegue una alerta y lógico. tú bajáis el bisturí y esperas a que venga el terremoto y te pones a resguardo? Claro. ¿O que te pille mientras estás ahí operando? Claro, en ese caso, claro, sí. Entonces, hay más cosas que solamente ponerse a resguardo. Es cierto, muy cierto, que Chile tiene una normativa de construcción sismo resistente que es buenísima Ujú. y que nos da mucha confianza. De hecho, una de las razones por las cuales en Chile tenemos el meme de que no le tenemos miedo a los terremotos y que básicamente si el terremoto no tiene magnitud 7, ¿para qué me voy a mover? Es porque nuestros edificios no se caen. Ujú. Y no se caen porque nuestra normativa de construcción es muy buena, porque se fiscaliza mucho y por otro lado porque también la ley plantea penas para quien no cumple con ciertas cosas. Entonces los ingenieros mismos saben de que tienen que cumplir con la normativa. No se te va a arrancar a alguien porque sí. Entonces esas cosas pasan, pero pasan todas estas otras cuestiones que quedan en el aire que tú necesitas ya pensar no solamente para salvar vidas, que es lo que te garantiza la normativa, sino para poder no tener pérdidas económicas tan grandes, para poder resguardar el estilo de vida de las personas, y ahí vienen estas cuestiones. Por ejemplo, el metro en Santiago debería detenerse antes de que llegue el terremoto, o por ejemplo, no da lo mismo no da lo mismo si es que un transformador revienta debido a todo el movimiento que hay de la onda sísmica, revienta y deja de operar para la red eléctrica nacional, a si tú lo paras, digámoslo, esperas a que pase el terremoto y luego vuelves a echar a andar la red. Obviamente en un caso es más favorable, tienes menos interrupciones de sistema y no pierdes tanto dinero tampoco, y en el otro es un problema grande. Entonces esas son las cuestiones que por sirve la alerta temprana. Parece una pregunta tonta, pero ¿es un problema que se piensa constantemente en la academia, por ejemplo, para poder implementarlo? ¿O algo que se renegó? No, aquí en Chile ya, por las características geográficas de Chile, ya no se puede hacer y no se puede hacer nomás. ¿O se está constantemente buscando alternativas para poder implementar algo así? Es que lo que pasa es que a nivel de academia somos pobres. Mm. Sí, el problema más grande. Y al ser pobre nos falta plata como para poder pensar mucho más en todos estos problemas. Sí. A ver, la gente los piensa, y sin duda, estas conversaciones han ocurrido en ciertos momentos, pero una cosa es que tú converses de algo, otra cosa es que las cosas ocurran. Y que para que algo pase necesitas un nivel de inversión que no está presente hoy. Ese es el punto. Y ahí es donde hay que encontrar madera. Bueno, los sismos, los tsunamis son algo muy sensible para la población chilena. Claro. Para la población chilena también más joven como yo, por ejemplo, o como tú también, que no vivieron grandes eventos quizás en la época, en este siglo. El único que recuerdo yo de grandes características es el 2010, por ejemplo, en la región del Biobío. Pero algo también muy sensible son los volcanes, ¿no? Que la población, cuando escucha de un volcán, los ratings de la televisión se disparan. O sea, hay que decirlo, ¿no? Creo que algo sí pasa. Me han dicho que por ahí va. Oye, y lo primero que se hace para detectar alguna anomalía en un volcán es la red de vigilancia primaria, quien ve todo lo que hace el volcán, todo lo que los sensores pueden captar y analizar cada movimiento. Eso se llama red de vigilancia primaria, ¿no es verdad? A ver, es un poquito más complejo, pero va por ahí. Ya, de palabras simples. Sí, no, sí, es real. Tú pones un montón de instrumentos en torno a los volcanes de varios tipos, sismómetros, temperatura, para medir gases, cosas geodéticas para poder ver cómo se deforma. La gracia es que tú monitoreas un volcán de manera multiparamétrica, como se dice. Y una vez que tú recibes todos esos datos en tiempo real, cuando empiezas a encontrar anomalías,
primera cosa es caracterizar lo que está pasando. Entonces, ahí empieza tu parte primaria, que significa que alguien tiene que estar viendo señales, por ejemplo, de sismos que van llegando todo el tiempo. Caracterizar, este es un sismo del volcán, este no, este es este tipo de sismo. Si es que es un sismo del volcán, ver si lo puedes localizar, ver dónde está, en qué parte del volcán, porque después con eso tienes que sacar interpretaciones acerca de qué está ocurriendo. Quizá el sismo que está registrando es lo que el volcán hace todos los días y no pasa nada. Quizás lo que estás encontrando es una anomalía que puede preocuparte porque podría llegar a una inestabilidad más grande de parte del volcán. Ahora, eso lo hace una red de personas, son 15 personas hoy en el OVDAS, acá en Temuco. Cuestión que quiere ser, en el fondo, en palabras simples, reemplazada con el uso de la inteligencia artificial en un proyecto en realidad que es lo que es parte de la reducción presupuestaria que está intentando realizar el gobierno de Chile. Y para eso quiere reemplazar a los profesionales por una inteligencia artificial que va a ser custodiada, digámoslo, o supervisada por otros 4 personas que, entiendo, ya se abrió el cupo para que se ocupe ese puesto de trabajo. Claro. ¿Cuál es tu opinión de esto? O sea, la discusión estaba en que si una inteligencia artificial iba a poder hacerse cargo de algo tan sensible como el monitoreo primario de un volcán. Acá, tenemos uno de los volcanes más activos de Sudamérica. A ver, la pregunta es fácil de hacer, la respuesta no es tan fácil de decir. Porque, en efecto, en muchos observatorios del mundo, ya no tanto volcánicos, porque los volcanes tienen otro problema, pero un observatorio con centro sismológico, ponte tú, hace tiempo que las localizaciones iniciales de los sismos se hacen de manera automática. Es decir, va llegando la señal, hay una máquina básicamente que detecta la señal, caracteriza la señal y luego te la localiza inclusive. Claro, con los sismos grandes de magnitud 3, 4, 5, eso es fácil de hacer, porque el problema se resolvió hace tiempo. Pero con los sismos de los volcanes son cosas de magnitud 0.1, 1, 1.5, 2.5, 3 ya es grande, y vienen con un montón de ruido detrás. Entonces eso es un problema porque significa de que cuando te llega la señal, primero tienes que ver si es que la cuestión es volcánica o no. Y es cierto, tú puedes eventualmente entrenar una inteligencia artificial para que te permita capturar, detectar este sismo y de alguna forma u otra decirte si es que es volcánico o no, y más o menos también ayudarte a entender de dónde podría venir. Ha habido de esos experimentos. De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto de eso con gente donde estamos encontrando sismos en el Osorno y utilizamos inteligencia artificial para hacerlo. Claro, pero la cuestión es qué haces con esa información. Porque obviamente la inteligencia artificial aprende, te va a poder detectar de alguna forma, pero después lo que tienes que hacer es interpretar. Y la interpretación es crucial. Y como todos los volcanes son un poco distintos entre sí, es decir, las señales no son exactamente iguales, lo que para un volcán termina siendo preocupante, para otro no lo es. Entonces tú terminas necesitando de alguna manera un doctor para un volcán. Es decir, una persona que esté ahí viendo las señales y diga, ya, mira, sí, el volcán en realidad parece que tiene alguna situación o parece que no. Y esa interpretación requiere gente. De ahí que entonces uno piensa en un observatorio tan grande como el OVDAS, que, por cierto, acá en Temuco, a nosotros como comunidad geocientista nos encanta tener el observatorio en Temuco, pero la gente en Temuco no tiene idea que tenemos el observatorio acá. Sí. El tema es que es el observatorio más grande de Sudamérica, creo, porque ve más de 40 volcanes en tiempo real. Una cuestión tan grande necesita más gente, no al revés. Y una cantidad de información de locos. Es de locos. O sea, tomar datos del observatorio te da para hacer un montón de investigación. Y yo sé que para muchos la investigación se ve como una cuestión súper secundaria, pensando en como que sería bueno que existiera, pero si no existe no importa, la cosa es monitorear y dar las señales, pero los volcanes también son sistemas complejos, en el sentido de que siempre te sorprenden, siempre te dan algo que tú no entendiste, y por lo tanto necesitas investigar con claridad qué ha pasado en esos volcanes para poder ver si es que aquellas cuestiones que tú estás encontrando en un momento son o no son alguna señal preocupante. Ahora, hay quienes dicen que el OVDAS no está para investigar, sino que para prever una posible erupción volcánica. Sí. Contrario a lo que tú indicas también, ¿no? Sí, claro, pero quizás yo estoy siendo demasiado idealista. Puede ser, tranquilamente puede ser. O sea... ¿Qué tan necesario es que el OVDAS haga investigación? Porque... Muchísimo. ¿Por qué?
A ver, tenemos el USGS, por ejemplo, como referencia. Okay. El Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene sismólogos que están trabajando, monitoreando también, están haciendo turnos, les toca mirar lo que hace la gente, pero investigan. Tú vas a congresos a ver qué ha pasado en el mundo con la ciencia de los volcanes y siempre hay alguien del USGS presentando la última crisis del volcán que ocurrió hace 2 meses y el análisis preliminar y con la interpretación que ellos le están dando, y eso requiere tiempo. Entonces requiere que tienen científicos que están viendo eso cómo se hace. De hecho, van un paso más allá. No tienen un solo observatorio, tienen 3 en Estados Unidos. Entonces ahí es donde tú ya te vas dando cuenta de que permite que tú tengas científicos que trabajen con la gente más técnica y que trabajen también con los tomadores de decisiones para poder entender de mejor manera lo que te está diciendo el volcán. Sí, a eso, porque son 40 volcanes en Chile. Sí, quizás son 40 monitoreados. 40 monitoreados, claro, sí. Porque volcanes son... Sí, más. Sin contar los parásitos, sí, digamos, que aparecen de repente. O sea, activos tenemos casi 100, más o menos como en ese entorno estamos, pero activos geológicamente significa que te han hecho una erupción en los últimos 11.000 años. Exacto. Claro. Estudiar los volcanes desde una forma, desde LODAS, por ejemplo, también permite aprender sobre cada uno, porque todos son muy distintos, bien lo decías tú. Quizás sin estudiar o sin, más allá de la vigilancia, con el estudio pertinente que se refiere a cada volcán, los parámetros del Villarrica con que se monitorean hoy día quizás no hubieran cambiado. Es un buen punto, mira. Por ejemplo, pasa con el Villarrica que la última crisis que tuvo, con la alerta naranja y todo lo demás... Ahora, hace poquito, 2 años atrás. Claro, fue súper distinta a todas las anteriores que había tenido. Muy distinta. Tú ves los reportes, lo que te muestra el observatorio, y te das dando cuenta de que no seguía como la misma forma en que funcionaron las crisis anteriores. Lo que significa que el volcán te mostró un fenómeno distinto. Es un problema eso para el monitoreo. Y es un problema porque si no hubiese ocurrido esa crisis, estaríamos pensando en el Villarrica en un sistema con otros parámetros, con otra idea en la cabeza, y luego entramos acá y nos encontramos con que esas ideas de la cabeza que teníamos en la cabeza no funcionaban. Claro. Y es problema. Y para poblaciones que, el Villarrica, tu actividad no hay nada más. No, pero la cantidad de información que se logró captar desde esa última actividad gigante que tuvo es tremenda, según lo que tú igual nos comentas. Es real, o sea, a ver, tú puedes tener distintos indicadores para poder ver los niveles de actividad de un volcán como el Villarrica. Y me voy a poner un poquito de técnico, pero había un indicador que te medía más o menos la cantidad de energía sísmica que estaba liberando el volcán, que en el pasado se había visto que cuando subía era un buen indicador para decirte que algo podía pasar con el volcán, o explosiones arriba, o si ya se disparaba mucho una erupción, pero era un buen indicador. Entonces, lo primero que tú piensas, si te basas en un solo indicador, es, bueno, si el indicador pasa de tal nivel, me preocupo. Si pasa de tal nivel, me preocupo porque voy a pasar algo más. Ya, aquí ese indicador pasó por sobre todos los niveles que habíamos pensado y no obtuvimos la gran erupción. ¿Por qué? Porque el Villarrica no se monitorea solamente de un parámetro, de un solo indicador. Es multiparamétrico. Y como es multiparamétrico, se complejiza mucho la tarea de poder entender todos esos datos que te están llegando en tiempo real para armarte un modelo en la cabeza y tratar de entender qué es lo que podría hacer el volcán en el siguiente paso. Eso todavía es algo que necesitas personas para hacerlo. Ese es el punto. Tengo una pregunta curiosa que yo sé que no es tan fácil de responder, pero ¿por qué el Villarrica es un volcán que tiene características tan particulares a diferencia del resto de volcanes en Chile? Solo en la Araucanía tenemos varios volcanes activos, o sea, volcanes que son monitoreados siempre. El mismo Yaima, que no está mucho tiempo de distancia o kilómetros de distancia. ¿Por qué? ¿Por qué el Villarrica tiene esa particularidad? Porque el Villarrica tiene un conducto abierto. Es decir, tú tienes el cráter y luego un conducto que va para acá y luego hay alguna cámara de magma más abajo y otra más profunda. Y el Villarrica tiene el conducto abierto con el lago de lava que lo está rellenando y varias veces se ha visto cuando la gente sobrevuela es el lago de lava con un montón de explosiones ahí mismo. Sí. Entonces eso ya lo convierte en un personaje distinto. Es que se refleja en las nubes y se ve todo eso se ve increíble. Entonces todo eso ya lo hace un personaje distinto por esa característica. Y viene siendo de conducto abierto de manera consistente más o menos desde 1984. Quizás y antes también tuvo algún momento de eso. 84. Pero desde el 84 es consistente. Porque hay fotos que lo muestran antes de la erupción del 71 tapado, completo.
Sí, completo, sin conducto abierto, tapadísimo, y por eso hay mucha gente también en la zona, los más viejos, que se piensan en preocuparse cuando el volcán está tapado. Piensan como en esta idea de la botella de champaña y cosas así. Sí. Pero no, en realidad no funciona tan así. Ya. Pero el punto está en que, como tiene esta característica, lo convierte en alguien distinto. La cantidad de sismos que tiene es otra completamente distinta a la de otros volcanes, las señales son un poco distintas y así va. O sea, eso que dicen, si no hace nada hay que preocuparse, se descarta. No tanto. No tanto. Es que, de nuevo, un volcán no tiene en general una de esas como cosas de una frase decidora. Okay. Ese es el problema del monitoreo volcánico. El volcán es un personaje, digamos, con su personalidad. Y si nosotros conocemos a nuestros amigos, sabemos que las personalidades de nuestros amigos son un poco complejas. A veces te dan algo y tú lo puedes predecir, pero a veces no. Y ese tipo de cuestiones son las que son súper necesarias detectar temprano y luego que se puedan comunicar bien al público. Si nos ponemos a pensar en un mundo ideal, un observatorio volcanológico no solamente tiene que monitorear, sino que también tendría que estar investigando y también tendría que estar comunicando. Súper importante. Y en Chile nos falta hacer esa parte de la comunicación y nos falta investigar más. Para cerrar el tema de la IA, para irnos a otros temas, no lo ve con buenos ojos entonces que se pueda hacer este cambio que está haciendo Serna Jumín. Es que lo que pasa es que tú puedes usar la inteligencia artificial para apoyar lo que hace el observatorio. Creo que es súper valioso. O sea, si yo me pongo a pensar en el staff que hay, que son gente que tiene muchísimos años de experiencia haciendo esto. Más de 15 años. ¿no? Claro. Entonces yo digo, vale, ponemos un sistema de inteligencia artificial, lo vamos probando, vemos cómo funciona, generamos un cambio de filosofía igual, porque significaría que el analista primario tendría que empezar a interpretar más que a solamente detectar. Perfecto, lo hacemos. Y luego le das tiempo para que la siguiente parte de la misión funcione, que es investigar, que es comunicar al público, que es hacer todas esas partes del trabajo. Entonces uno dice, la inteligencia artificial te permitiría potenciar mucho el observatorio y creo que es muy positivo en ese sentido. La cuestión es que si tú planteas un reemplazo, se te convierte en un problema, porque entre otras cuestiones no es infalible en el sentido de que no se ha aprobado, entiendo yo, directamente en el observatorio. Y se va a poner en marcha ahora en junio. Claro. Y segundo, es que ni siquiera hemos podido tener una crisis volcánica en estos años para probarla. Ese es el problema grande, ¿no? O sea, tenemos datos, obvio. La inteligencia artificial va a ver cómo puede hacerlo, pero en vivo tú necesitas probarla antes de implementarla, creo yo. Y como no hemos tenido una crisis grande, digamos, una alerta roja, un volcán haciendo erupción fuerte, en hace hartos años, entonces la inteligencia artificial no ha tenido la oportunidad tampoco de demostrar todo el potencial que tiene. Entonces, ese trabajo es un trabajo que toma tiempo, pero además requiere de que uno use la inteligencia artificial para poder potenciar el trabajo que se hace dentro del observatorio. Ese es mi punto. Bien, vamos a ver cómo funciona, porque eso se va a poner en marcha ahora luego ya. Claro. Y la licitación con los trabajadores que hacen la red de vigilancia primaria termina. Claro. No es que vaya a hacer una prórroga de prueba, no. Sí. Termina y termina. Sí, yo creo que eso es un error. Claramente. O sea, eso debería haber sido parte de Serna Jumín y sus trabajadores. O sea, de Loutas, que estén en Loutas, porque son trabajadores externos en este momento. Claro, sí, verdad. Ya es un tema. Eso ya es un tema. Otro tema, sí. Otro tema que no sean de Serna Jumín. Lo que nos pone también un poco los puntos sobre la IA acerca de cómo el Estado maneja en general el capital humano que tiene. O sea, hay áreas que yo me imagino, como el monitoreo volcánico, monitoreo de la sismicidad en Chile, donde tú necesitas personas que estén ahí, que sean, digamos, funcionarios del Estado, que estén trabajando todo el tiempo. Mira. Oye, te quiero cambiar de tema porque el tiempo se nos va. Hablemos un poquito del volcán Yaima, porque el único en la Araucanía no es el Villarrica, es el más activo, pero junto con el Yaima acumulan la mayor cantidad de erupciones en nuestro país. De hecho, entre los dos suman la mitad del total de erupciones registradas en Chile. ¿Qué pasa con el Yaima? Porque se cree que este debe tener algún tipo de erupción cada 15 años. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Cada 15 años este volcán hace erupción. ¿Quién te dijo eso? No, pensamiento popular.
No, y no igual, hay un ciclo de, si uno lo ve igual atrás, uno puede ver que 15, 16 años, 10 años. Ya, pero es como un patrón. No, eso es mentira. Es mentira. Es mentira, mentira. Porque, a ver, la cronología del Jaime es una cronología que está más o menos entendida, pero si te pones a ver desde cuándo está completa en sus erupciones, pensamos en los últimos 150 años más o menos. Pero el volcán es harto más viejo que eso. Sí, o sea, entonces es muy, muy joven. Es muy joven, digamos, la cantidad de tiempo que le estamos viendo y tomando nota de todas las erupciones que hay. Y aún así las erupciones tampoco ocurren cada 15 años, sino que en realidad van ocurriendo a veces 2 años seguidos, de pronto una pausa de 8, de pronto 2 años seguidos más. Actualmente, desde que se tiene registro, esta es la pausa más larga que hemos tenido del volcán Yaima sin erupción. La más larga de todas. Investigamos, de hecho, eso, con unos colegas del observatorio también, por lo demás, y sacamos un artículo el año 2023 donde asociamos que esta pausa en realidad tiene que ver con el terremoto del 2010. Ocurre el terremoto del 2010 y lo que hace ese terremoto, al deformar todo el terreno, es que ayudó a que los caminos por los cuales normalmente el magma debería ascender se cerraran un poquito. Y eso cierre temporal, digámoslo, hace que el magma no tenga un incentivo para subir, sino que tiene un incentivo para guardarse. Okay. Y por lo tanto, si tiene un incentivo para guardarte, el volcán no hace mucho. Y si tú ves la cantidad de sismos que tiene el volcán, en efecto, después del 2010 hay un bajón, hay unos meses donde tiene un poco más de actividad después del terremoto, pero después, ¡pum!, hay un bajón súper fuerte. Y ese bajón se ha mantenido durante un tiempo y ahora está como empezando a remontar en los últimos años hacia como los niveles que le conocíamos antes. Geofísico predice erupción de volcán. Claro, por supuesto, estoy ahí mañana va a ser erupción de volcán Yaima. Mi volcán favorito lo voy a predecir. No, mentira, la cuestión es que un volcán como ese es súper interesante de analizar porque en general en el mundo no nos hemos podido dar cuenta bien cuando un volcán se calma después de un terremoto. Y eso fue lo que hizo el Yaima. En algún momento tiene que despertar. Va a pasar. ¿Cuándo? No sé. Pero en algún momento va a despertar. Y la cuestión es que ahí nos pone el drama de que si te ponía a pensar en la zona de Melipeuco, Curacautín, todo lo que está en torno, sobre todo Melipeuco, o Cherquenco también, que está de Cherquenco hacia el volcán, está todo loteado ahora. El desarrollo que ha habido en cuanto a la ocupación del territorio en los últimos 15 años ha sido brutal. El Yaima terminó su erupción en el 2009, de ahí vino el terremoto del 2010, y de ahí tenemos 15 años hasta ahora. Y en esos 15 años, la zona ha crecido un montón. Hay mosloteos por todos lados, lo que ha llevado a que hay mucha gente que ha llegado en la última década a vivir en zonas por donde bajan los aluviones del volcán, que son lo más complicado. También bajan los ríos de lava, pero los ríos de lava son más lentos. Pero los aluviones del volcán bajan por ahí. Y este volcán es un volcán de aluviones. Entonces la cuestión es que lo que hemos hecho en el tiempo ha sido construir riesgo. Y cuando el volcán haga erupción y nos pille mal parados, lo que vamos a haber hecho va a ser haber construido un desastre. Entonces lo que es importante ahora es ver cómo nosotros tomamos la conciencia de que por acá bajan todos estos productos del volcán, ver si es que podemos tener medidas de mitigación y tomar decisiones en el sentido de no exponernos más allá de lo que ya estamos, digamos. Y las erupciones del volcán Yaima son distintas a la última que vimos en Villarrica, ¿no? Son erupciones de horas y horas y horas. O sea, la del 2008, acuérdate, partió el año nuevo, sí. De año nuevo, fiestero el volcán, y... marcó la medianoche. No, marcó, pues, sí, es un volcán que se hace notar. Entonces, la cosa es que le hizo y luego... duró la parte más compleja un día y medio más o menos, y luego empezó con ríos de lava consistentes, se mantuvo, luego se calmó, volvió con otra en junio, julio, luego se calmó un poco, volvió en otra en abril, y así se va. Entonces el volcán va haciendo esas cosas. Es tremendo, porque hace de que la fase como eruptiva en realidad no sea algo que dure un par de horas o un par de días. Claro. Es algo extendido en el tiempo. No es que esto fue y fue. Exacto. Y eso genera un problema, porque imagínate, sacas a las personas y las evacúas de un lugar. En algún momento van a tener que volver. Van a volver y ¿qué pasa? Si vuelven y el volcán te pilla arriba otra vez, es un problema muy grande. Entonces, eso significa de que uno tiene que encontrar la forma en la cual tú puedas reducir los niveles de exposición. Ya están altos. Bueno,
No los hagamos más altos, partamos por ahí. Sí, y después de la pandemia con el éxodo masivo de la zona, Eso fue tremendo. de las ciudades. Y que ha sido algo que no se ha entendido todavía del todo. El censo recién se hizo el año pasado. O sea, el censo tenemos datos ahora, recién. O sea, ahora recién tendríamos datos duros para poder estimar cuánto creció la exposición. Entonces, la foto que tú sacas de cómo sería un escenario de una erupción del volcán ha cambiado mucho en 15 años. Claro, porque el 2009 no se tenía tanta preocupación porque los poblados más cercanos al Llaima estaban relativamente lejos. Claro, pero ahora la está afectación, lleno. según entiendo, fue por la caída de cenizas, pero a otro lado de la cordillera, no sé si mal recuerdo. Y también porque no fue la erupción más grande que te ha dado el volcán, ni mucho menos. O sea, Pese que fueron horas. sí, claro, pero ponte tú una erupción como la de 1994. Yo me acuerdo porque era chico. Esa erupción tuvo un aluvión fuerte, bien fuerte, que bajó, se encauzó a través de Cherquenco, destruyó parte del cementerio de Cherquenco, llegó hasta Vilcún. O sea, son altos kilómetros que creció un río por un aluvión que se encauzó a través del río. Y eso, claro, en esos momentos generó esos daños que son relativamente menores si quieres mirarlo así. Pero ¿qué pasa ahora si es que toda la gente está viviendo en torno cerca de ese río que antes no estaba viviendo? Y ahora van a ser cementerios, van a ser casas. Claro. Familias. Claro. Entonces tú te das cuenta de que el riesgo se construye. Y se depende totalmente de decisiones propias de nosotros. Ahora, el mayor peligro de un volcán, la gente tiende a creer que es como en las películas, ¿no? Que es como Hawái, que el volcán vomita lava, digamos. Claro. ¿Cachai? Y la gente debe correr de justamente la lava hirviendo. En Chile ocurre por el tipo de erupción que tienen los volcanes mayoritariamente, que son estrombolianas, es que el riesgo mayor son los lahares también, ¿no? Los lahares, que corren en una velocidad mucho mayor a la que corre el río de lava, por ejemplo. Sí, o sea, un río de lava tú puedes caminar al lado de él. Eso es lo que pasa. En Chile al menos los ríos de lava suelen ser relativamente viscosos, entonces significa que tú puedes caminar al lado y no te va a agarrar. Okay. Ahora, obviamente si pones casas en el camino, sí, te va a agarrar. Eso pasa. No sé que haga una minga. Claro. Corran las casas. Claro, pero es un poquito más difícil. Ahí igual necesitas una coordinación más grande. El lahar es un problema grande. El lahar es rápido, el lahar destruye todo. Y ese aluvión de origen volcánico avanza con toda velocidad. Son esos lahares los que han ocasionado los daños más grandes en la historia de los volcanes chilenos. O sea, el hecho que se haya destruido la mitad del pueblo de Coñaripe en 1964 fue por un lahar grande. Ahora, no por la lava, digamos. No por la lava. Sí. El tema es que tú vas a Coñaripe, bueno, esto ya es el volcán Villarrica, no salimos del Llaima, pero tú vas a Coñaripe, en la zona donde estaba el antiguo Coñaripe hay una plaquita que conmemora la erupción, la entrada. Maravilloso, y seguramente cuando la pusieron ya no había nadie viviendo ahí porque Coñaripe se movió, ahora está lleno de campings. Exacto, sí. ¿Te fijas? Entonces, y una que otra casita. Porque la gente se olvida. Y porque finalmente el problema grande, y creo que es algo que nos complica mucho hablar en este país, el problema grande es que esto es un reflejo de tu forma de desarrollo. Ya ni siquiera si nos caemos como en esta definición de si eres más socialista, si eres más capitalista, si te gusta más el estado de bienestar, ¿no? O te gusta una cuestión más de libre. Como sea, no va en eso, va en cómo tú generas incentivos para que la gente tome ciertos lugares. ¿Cuál es el desarrollo económico de la zona? Entonces, la gente va a tomar lugares porque les hace falta un espacio, obvio, pero también porque tú puedes tener una posibilidad de inversión en algún lugar. Te compras un terreno en una zona y puedes desarrollar un emprendimiento turístico, todo lo demás, pero si no tienes ningún tipo de regulación al respecto, te empiezan a pasar un montón de problemas. En Puerto Varas, que se les llenó, entre Puerto Varas y Ensenada, se les llenó de gente que pasó de Santiago hacia el campo por la pandemia, tienen problemas de acceso al agua en Puerto Varas. O sea, una de las zonas más lluviosas de todo el país tiene problemas de acceso al agua en verano. ¿Por qué? Porque no previste esto, no regulaste esto, y porque cuando menciona la palabra regulación en Chile, a nadie le gusta. Porque significa que hay algún tipo de limitación, claro. Y hay que entender el país en el cual uno está viviendo. Y en ese sentido, que ese tipo de cosas no resultan ser muy populares, que digamos. No nos queda nada de tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte. Ya hablamos de la peligrosidad del Llaima y ni hablar del Villarrica. O sea, hay zonas donde está
aún la arena, que llamemos la arena, digamos, que la gente lo reconoce fácilmente y que muchas veces está construido casas al lado. Sí. Y uno puede decir, ya, son casas veraneos, pero no deja de ser casa. Y sigue siendo un impacto de la... Es que ya ni siquiera pensamos en la vida de las personas, porque seguramente vamos a perder vidas en algún momento por este tipo de decisiones, de malas decisiones. Pero también es el estilo de vida, son las pérdidas económicas. O sea, no da lo mismo para una persona que está viviendo ahí, que tiene su casa, primera casa, a si es tu segunda vivienda. No da lo mismo, porque la recuperación no es igual, ¿me entiendes? O no da lo mismo si es que tienes la espalda económica para poder soportar una reconstrucción o no. Pucha, son tantos factores que están dando vueltas que es súper importante entender. A ver, el punto central es que es importante entender de que un desastre no es natural. En realidad el desastre ocurre porque nosotros tomamos decisiones que nos metieron en este problema. Nosotros construimos zona inundable, nosotros nos pusimos donde está la arena volcánica, nosotros nos pusimos al lado del río de lava, nosotros nos pusimos en la zona costera donde vienen los tsunamis y no tomamos medidas al respecto de eso. Entonces hay un riesgo con el cual aceptamos vivir. Una pregunta es, ¿entendemos ese nivel de riesgo o no estamos haciendo los locos? Y la segunda pregunta es, una vez que lo entendemos, ¿qué estamos haciendo para reducirlo? Y esa pregunta pasa a través de la autoridad y los tomadores de decisiones. Y si te fijas, no hemos hablado mucho en estos años acerca del rol que están teniendo los tomadores de decisiones para poder hacer de que esto no sea un problema en el futuro. Responder es fácil, en el sentido de que todos entendemos cómo mirar una respuesta. Todos entendemos que el Estado se tiene que desplegar, todos entendemos dónde están las ayudas. Chile es un país que espera que la ayuda llegue súper rápido, y un poco sí o sí porque no nos hemos acostumbrado a vivir así. Ya, pero eso es responder cuando ya pasa algo. Escuchaba a Marcelo Lago el otro día decir, claro, somos expertos en lidiar con la leche derramada. Sí, somos expertos en lidiar con la leche derramada. Se te cayó la leche y se derramó. Limpiamos, lo hacemos. Eso es fácil. Pero eso no te evita el problema de que sí se te cayó la botella de leche y sí se te rompió y sí se te derramó la leche. La idea sería de que eso no pase. ¿Cómo reponemos la leche? No, la cuestión sería que no te vuelva a pasar. Ese sería el punto. Claro. Y aparentemente no estamos dispuestos a eliminar el problema de raíz. No, porque eso significa meterte en decisiones de fondo, de raíz, de cómo tú construyes tu país. Ese es el problema. Nos pusimos denso. Está bien. Lo último para cerrar. ¿Volcán favorito? Yaima, ¿sin duda? Sin duda. ¿Por qué? Llegué a la Araucanía cuando yo tenía 2 años y medio. Yo nací en La Calera, que es una ciudad de la quinta región del interior, entre medio de la fábrica de cemento, así que no es particularmente el lugar más lindo de la tierra, para nada. ¿De Unión La Calera? De Unión La Calera, mi papá de Unión La Calera y yo después de Unión La Calera. Entonces, hincha de Moquito. Entonces, la cosa es que... Decepcionados, no soy devoto, lo siento, cabros. La cosa es que llegué a la Araucanía cuando tenía 2 años y medio. Mi papá era asistente social en Gendarmería y lo trasladaron desde donde estábamos allá hasta Vincún, al centro, a la cárcel que está al set, en la que se llama la Colonia Mendoza. Y nos pusieron en una casa allá y yo tenía vista al volcán Yaima gigantesco. Okay. Entonces mi primera visión de la Araucanía es un volcán con 2 cabezas básicamente, hermoso, gigante que yo veía. Y creciendo ese volcán. Entonces es mi volcán. Bueno, coméntenos ustedes a través de redes sociales cuál es su volcán favorito. Cristian, una conversación provechosa. Gracias por estar acá. El tiempo se ha ido volando. Hablaría horas aquí para tenerlo para la gente, pero el programa es así. Bueno, cuando quieran podemos continuar la conversación. Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Usted puede vivir y revivir este capítulo a través de Spotify y YouTube y ver, por supuesto, todos los capítulos de Palabras Claras desde los estudios de TVN Red Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que esté bien, chao.